Hermanos, vamos a comenzar esta mañana y me asignaron el tema más sencillo de la conferencia. ¿Por qué no vemos hoy en día los dones milagrosos? Así que en esta mañana mi propósito es probar bíblicamente por qué los dones milagrosos no siguen vigentes. Y miren, hay algo que yo he notado en medio del pueblo evangélico, el pueblo cristiano, pero particularmente dentro de nuestras iglesias. Cuando hablo de nuestras iglesias estamos hablando de iglesias que se llaman bíblicas, que quieren seguir el patrón bíblico. Y hay algo que he notado, es que hay muchos hermanos que aún tienen dificultad con este tema, de entender, bueno, ¿por qué vemos en el Nuevo Testamento, particularmente en la época de Jesucristo y en la época de los apóstoles, que hay múltiples manifestaciones milagrosas, que el Señor está actuando de una manera sorprendente, poderosa, pero no vemos eso hoy en día? Y algunos tienen preguntas genuinas, y yo creo que hay varias categorías de hermanos. Una primera categoría son aquellos que saben por la experiencia que no estamos viendo milagros como los que se veían en la época de los apóstoles. Creo que por la experiencia todos vemos y sabemos, bueno, esto no está sucediendo. Es evidente que no estamos viendo ciegos recobrar la vista, no estamos viendo paralíticos levantarse de sus camillas y bailar y saltar. Sin embargo, algunos no saben la razón del por qué y sienten que tal vez nos está faltando fe. Eso puede ser lo que algunos piensen. Bueno, no estamos viendo estas manifestaciones poderosas porque es que a la iglesia le falta fe. Tal vez esta iglesia inicial, esta iglesia que comenzó con los apóstoles, tenía mucha fe, pero a nosotros nos falta fe y por eso no estamos viendo esas manifestaciones. Y es posible que algunos que estén sentados aquí estén pensando eso. Pero hay otro grupo que está aquí sentado, que estoy seguro, que dice: no hay manifestaciones milagrosas en estos días, pero si alguien le preguntara, pruébeme esa afirmación bíblicamente, no sabría qué decir. Esa es la clase de hermanos que dicen, pues yo creo lo que dicen en la iglesia, pero la verdad no sé por qué creen eso, pero si el pastor dice, pues amén. Bueno, esa tampoco es una posición correcta. Así que mi propósito esta mañana es dar una defensa del cesacionismo bíblico, pero que podamos entender que podemos seguir confiados en la omnipotencia de Dios, que sigue estando a nuestro favor. Y quiero definir esta doctrina inicial llamada cesacionismo, y tal vez es la primera vez que ustedes escuchan esta palabra, pero se las defino de la siguiente manera. El cesacionismo es la doctrina bíblica que enseña que Dios sigue siendo omnipotente, que Él tiene todo poder, toda autoridad. Él puede hacer lo que le provoque porque no tiene limitaciones. Dios es Dios. Así comienza. Y Él sigue involucrado directamente con el desarrollo de su pueblo. Pero al mismo tiempo, esta doctrina enseña que los dones milagrosos dados en la época de los apóstoles ya cesaron, puesto que cumplieron con su propósito inicial. Así que esto es lo que vamos a desarrollar esta mañana, y yo les pido que me acompañen en oración para que sea el Señor quien abra nuestros ojos espirituales y podamos comprender esta verdad y seamos todos edificados. Oremos. Padre, venimos delante de ti agradecidos. Señor, es un gozo y un privilegio saber que estás levantando tu pueblo, que estás rescatando almas, que hay fiesta en los cielos por pecadores que se están arrepintiendo en esta ciudad, en este país y en otros países de Latinoamérica de una manera especial y particular, Señor. Estamos agradecidos y te pedimos que en tu misericordia sigas obrando, sigas salvando, sigas estableciendo iglesias bíblicas donde se exalte el nombre de Jesucristo, donde tú seas el centro y donde tu palabra sea nuestra única instrucción. Señor, tú sabes que tal vez aquí, o las personas que están escuchando de afuera, tal vez tienen preguntas genuinas, y a veces podemos tener preguntas de cosas que vemos en las Escrituras y luego vemos una diferencia en nuestros días, pero yo te suplico que a través de tu Espíritu Santo nos permitas ver, nos des claridad, Señor, y podamos comprender correctamente tu palabra. Pero Señor, yo te suplico para que el día de hoy, más que nunca, podamos quedar convencidos de que tu omnipotencia está al favor de tu pueblo hoy en día. Que no dudemos de eso, sino que podamos comprenderlo de una manera más correcta y que esto nos lleve a vivir una vida en santidad, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, yo creo que lo primero que necesitamos es definir los términos.
En todo debate o en toda conversación espiritual o de cualquier tipo, la definición de términos es clave, porque si las personas no tienen un entendimiento correcto de los términos, pues no podemos hablar en la misma categoría. Y por eso ustedes ven que el mundo o el sistema de Satanás siempre está queriendo trastornar los términos. Hoy en día quieren trastornar y decir, bueno, ¿qué significa ser una mujer? Y quieren dar otro término. Así que definir términos es fundamental para poder tener cualquier conversación que sea seria. Y vamos a empezar definiendo qué es la palabra milagro o qué es un milagro. ¿Y por qué es importante definir la palabra milagro? Porque miren, somos muy ligeros a la hora de utilizar nuestras palabras. Y aun cuando estamos hablando de términos teológicos, de términos bíblicos, tenemos que ser precisos. Nosotros usamos la palabra milagro de manera inadecuada y eso genera un desorden teológico completo. Hemos reducido la palabra milagro y eso trae confusión. ¿Por qué? Porque empleamos la palabra milagro para expresar algo que nos sorprende o porque tenemos un deseo genuino de exaltar a Dios por algo que hizo en nuestra vida. Es decir, algo sucede que realmente fue una gracia del Señor y nos sorprende y nosotros ¿qué decimos? Esto fue un milagro. Y yo creo que es con buenas intenciones, pero el hecho de que lo hagamos con buenas intenciones, pues genera confusión en medio del pueblo de Dios. Y ustedes que hacen parte de una iglesia bíblica, pues deben ser los primeros que deben utilizar los términos de manera correcta, de manera escritural. Debemos comenzar a ser más bíblicos en nuestra forma de hablar. Ejemplo, que usted haya llegado temprano hoy, aunque parezca un milagro, no es un milagro. Porque tal vez usted dijo así, uy, llegó temprano. Y todos, pues qué milagro. Y realmente es una señal asombrosa para algunos. Algunos están sorprendidos. Pero quiero decirles algo, que usted haya llegado temprano hoy no es un milagro. Que usted haya alcanzado a pagar todas las cuentas a tiempo, aunque el dinero era limitado, no es un milagro. ¿Qué es un milagro? Les defino, un milagro es un acto que ocurre fuera de los límites del orden natural. Es un acontecimiento maravilloso que presenta características sobrenaturales. Un milagro es algo tan sorprendente que inevitablemente llama la atención de los que están presentes, de los que presenciaron el milagro. Cuando ven un milagro, las personas que vieron un milagro, no hay duda de que fue algo sobrenatural. Un milagro comúnmente certifica a la persona que lo ejecuta y lo que está certificando es que hizo ese milagro con el poder o la potencia o la fuerza de una fuerza sobrenatural. Un ejemplo, si llega una persona muy fuerte y este púlpito pues está pesado y llega un tipo así súper musculoso aquí, el que hace pesas todos los días y coge y levanta este púlpito con sus dos manos y hace un gran esfuerzo y lo levanta, ¿qué diríamos? Ah, pues este tipo está fuerte, ¿cierto? Pero si llega un niño de 3 años, más o menos ahí todavía tambaleándose, y coge y lo levanta con una de sus manos y lo hace así, ¿qué diríamos? Bueno, esto es algo fuera de lo normal. En el primer caso tuvimos algo que está demostrando que ese hombre tiene una fuerza en sí mismo y lo pudo lograr. Pero si vemos algo que está fuera del orden natural, algo que es imposible por las leyes naturales, entonces eso es un milagro, algo fuera de lo normal, rompe las leyes naturales. Pensemos en ejemplos de milagros bíblicos. Y miren, todo esto es para empezar a categorizar las cosas de manera correcta, para que dejemos de decir esto es un milagro y ¿qué es un milagro bíblicamente? ¿Cuáles son los milagros de la Biblia? Por ejemplo, un milagro es que Israel está por ser exterminado delante del mar por los egipcios. Y el Señor utiliza a Moisés para que ponga su vara y la vara abra el mar en dos y todo un pueblo pase por en medio. Eso es un milagro. Un milagro es que Elías está enfrente de los profetas de Baal y ora al Señor y le dice, Señor, por favor, certifica que todos esos profetas, aunque son la mayoría, son falsos. Y yo que soy el único, certifica que yo soy el profeta verdadero. ¿Y saben qué pasó? Esos cientos de profetas bailaban, saltaban, se cortaban, hacían sus shows, pero luego Elías oró y descendió fuego del cielo. Eso es un milagro. Un milagro es que Jesús toca a un leproso que tiene su piel podrida, dañada, descompuesta, y el Señor toca al leproso y la piel le queda como la piel de un bebé. Eso es un milagro.
Toca a un ciego o a un sordo y la persona puede ver y escuchar. Toca a un paralítico y ese paralítico que no puede caminar, que no ha caminado nunca, se levanta. Pero piensen en esto, este es un hombre que tiene sus músculos, sus ligamentos, sus coyunturas completamente debilitadas. Tal vez unos músculos y ligamentos casi como unas cuerditas finas, pero se levanta y ¿saben qué pasa? Se empiezan a componer esos músculos fuertes. Es más, es una persona que no sabe caminar porque nunca ha caminado. Así que el milagro no solamente cambia el cuerpo físico de ese paralítico, sino que le da la capacidad en su mente para que pueda caminar, saltar. ¿Ustedes pueden entender que es un milagro bíblico? Nosotros hemos rebajado los términos, pero la Biblia es muy clara. Que nosotros hayamos cambiado el término no quiere decir que la Biblia estuvo equivocada. Nosotros hemos sido los equivocados. No solo físicamente, pero mentalmente Dios interviene en este mundo y cambia completamente. Un milagro es que Pedro pasa por un lugar y cuando su sombra va cubriendo a los enfermos, esos enfermos van quedando sanos completamente. Eso es un milagro bíblicamente. Miren, para ver si me estoy explicando bien, pregunta, que David tomara una piedra y una honda y matara al gigante Goliat, ¿eso fue un milagro? No, eso no es un milagro. Eso no fue un milagro. Algunos están ahí preguntándose, ¿será que sí? No es un milagro. Dios ciertamente respaldó poderosamente a David aquel día, pero lo que utilizó Dios en esa ocasión fueron medios comunes y corrientes. David era un hombre entrenado en utilizar la honda con su labor de pastor para defender a las ovejas, y Dios lo que utilizó ese día es toda su potencia para respaldar a David, pero lo que utilizó es algo que se llama la providencia de Dios, la providencia de Dios obrando. Dios usó en su providencia la experiencia de David como pastor de ovejas para que de esa manera Dios derrotara a un gigante. Dios sigue siendo glorificado con la muerte de Goliat, pero este es un hecho de la providencia y no un milagro. Ahora necesitamos definir otro término. ¿Qué es la providencia? Bueno, miren, la providencia no es menos poderosa que los milagros de Dios. Aun si en unos minutos que definamos la providencia, yo creo que vamos a poder entender que la providencia, aún si la analizamos correctamente, es aún más impresionante que los milagros que el Señor ha ejecutado. Desde nuestra perspectiva, la providencia es sumamente poderosa y es un despliegue de la sabiduría y omnipotencia de Dios. Así que, ¿qué es la providencia? Porque tal vez ustedes escuchan ese término. No, gracias a la providencia de Dios estamos todos aquí. Usted todavía no sabe qué es la providencia. Bueno, definámoslo. La providencia de Dios es la capacidad de Dios de cumplir con los propósitos que Él ha predestinado antes de la fundación del mundo, para que todo funcione tal cual Él lo ha determinado, bendiciendo a su pueblo y cumpliendo con sus planes. En palabras sencillas, ¿qué es la providencia? Que Dios controla todo en este universo, que no hay ni una partícula de este universo que se pueda revelar ante el plan y el decreto soberano de Dios. Y eso muestra todo su poder, eso muestra toda su omnipotencia. El Catecismo de Heidelberg define la providencia de la siguiente manera: es la fuerza todopoderosa y siempre presente de Dios, por la cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas sus criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los estériles, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza. De hecho, todas las cosas que acontecen no ocurren por el azar, sino que son parte de su control y su decreto, de su mano paternal. Esa es la providencia de Dios. ¿Saben qué? La providencia de Dios da ánimo a nosotros que somos sus hijos, porque usted no está al azar de lo que de pronto va a suceder. ¿Saben qué dice la Biblia? Que su vida y la mía está en las manos de un Dios omnipotente que está al control. Así que cuando hay personas que vienen y dicen que porque no estamos viendo milagros hoy en día, estamos limitando el poder de Dios o no estamos viendo el poder de Dios, es porque ellos no conocen al Dios de la Biblia.
Porque el Dios de la Biblia, claro que es omnipotente, claro que es poderoso y está obrando en cada uno de nuestros días, santificándonos, purificándonos. Él fue el que nos trajo a salvación. Él es el que ha hecho todo en nuestra vida. Y esa es la providencia de Dios. Él ha estado obrando. Miren, la palabra providencia tiene una conexión con la idea de que Dios está ordenando y proveyendo todo lo que se necesita de manera detallada para cumplir con sus propósitos eternos. Es por la providencia que en Romanos 8:28 el Señor puede afirmar y decir que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo el Señor puede garantizar que todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien? ¿Cómo Él puede garantizar eso? Pues porque Él es omnipotente y está ordenando todo de manera precisa y detallada. Piensa en el momento más difícil o los momentos más difíciles de su vida. Quiero decirle claramente que Dios no es que permitió esos momentos difíciles. Dios ordenó esos momentos difíciles en su vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben para qué? Para bendecirlo, para prosperarle su alma, para que usted pueda ser conformado a la imagen de Jesucristo. Así que no fue un error, no fue algo que se le salió de control. Es la mano bondadosa de su Dios sobre su pueblo. Esa es la providencia de Dios. Dios está al control, ordenando cada detalle. Pensemos en un minuto, ¿cómo llegó usted a Jesucristo? ¿Cómo fue que conoció del Señor? Miren, la forma en que eso sucedió es porque Dios ha estado ordenando cada día de su vida. Desde antes de que usted naciera, desde antes que estuviera en el vientre de su madre, Dios ya había estado determinando lo que iba a pasar con su hijo y que usted un día iba a ser suyo y que no podía escapar de esa elección amorosa que Él había hecho de usted. Y si usted me va a decir que eso no es muestra del poder de Dios, pues no sé qué más puede ser el poder de Dios. Piense, ¿de qué padres nació usted? ¿Y quién decidió eso? ¿En qué ciudad fue que nació? ¿Y quién decidió eso? ¿Quién fue el que movió todo para que usted pudiera llegar hoy a estar en este lugar? ¿Con quién se casó usted? ¿O con quién no se casó? Para que pudiera estar donde está hoy en día. ¿Qué ha acontecido en su vida tanto agradable como doloroso para ser la persona que Dios ha formado hoy? ¿Qué experiencias religiosas tuvo usted para llegar donde está hoy? Y miren, ¿cómo fue salvo usted? Y usted pensó tal vez que había sido parte del azar. Que de pronto, qué de buenas que un día conocí a tal persona que me habló del evangelio. O qué de buenas que un día vi un video y conocí la sana doctrina. Miren, no fue el azar, era Dios ordenando cada momento, mostrando su omnipotencia, poniendo cada conexión, cada persona para que nuestra vida pudiera ser como Él lo ha determinado, para bendecir a su pueblo. La providencia de Dios nos dice que no somos el resultado del azar, sino que somos el resultado de un Dios omnipotente que está controlando hasta el pequeño detalle de nuestra vida. Si usted es un hijo de Dios, con más ánimo puede estar seguro de que la omnipotencia de Dios ha estado obrando para favorecer su alma. Y les pido que me acompañen a Génesis capítulo 50. Hay muchos versículos con los cuales podríamos probar esto, pero vamos a Génesis 50 por unos minutos. Porque tal vez usted dice, bueno, pues suena interesante, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Génesis 50, versículo 20. Para encontrarlo rápido, es el último capítulo de Génesis. Y Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Recuerdan José, todo lo que hicieron los hermanos con José? Lo vendieron, lo querían asesinar. Y finalmente fue vendido como un esclavo. El Señor lo bendijo aún en medio del caos. Y al final el Señor lo que hizo fue que a través de todo eso que pasó con José, pues fue como preservó a su familia, a José. Cuando los hermanos lo odiaron, finalmente él fue el medio de bendición para ellos. Y miren lo que dice Génesis 50, 20. Esta es una declaración de José a sus hermanos y les dice: ustedes o vosotros pensasteis hacerme mal. Y usted puede subrayar esa palabra pensasteis. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Quiero decirles algo, la palabra que aparece ahí, lo tornó,
o creo que en Reina Valera dice, lo encaminó. Les voy a decir algo. La palabra pensasteis y la palabra lo tornó es la misma palabra en el original. Así que entienda lo que está diciendo el versículo. Miren lo que dice el versículo en el original. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios siempre pensó que haría bien para que sucediera como vemos hoy. Y esto cambia la perspectiva completamente. Aquí lo que está diciendo este versículo no es, ustedes pensaron hacerme mal y Dios después en el camino dijo, bueno, vamos a ver cómo convertimos esto en la bendición. Vamos a ver cómo revertimos. No, está diciendo, mientras ustedes siempre pensaron hacer mal, Dios siempre estuvo pensando hacer el bien y que este sería el medio de bendición. Y esto está en múltiples capítulos y versículos en la Biblia. Es más, la crucifixión de Cristo es una repetición de esta verdad. Ustedes pensaron hacer mal y mataron al Rey de Gloria y lo crucificaron, pero Dios siempre estuvo pensando a través del pecado más grande de la humanidad, que fue matar a Jesucristo, fue la bendición más grande para toda la humanidad. Ustedes pensaron hacer mal, pero Dios siempre pensó hacer bien. Eso es lo que está diciendo Génesis 50:20. Él es omnipotente, Él es poderoso, Él es soberano. Y nosotros, ¿saben qué? Podemos dormir tranquilos, porque Él tiene en control nuestra vida. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. ¿Por qué usted vive angustiado? ¿Por qué vive lleno de temores? ¿Por qué anda pensando que necesita el milagro? Recuerde que el Dios soberano está al control. ¿Por qué menciono la providencia? Miren, ¿saben por qué hago esta introducción larga? Porque todavía no he comenzado. Porque lo último que yo quiero que ustedes salgan de aquí con esta enseñanza es pensando que el poder de Dios ya no está disponible para nosotros. Eso es falso, eso es mentira. Y el que venga con esas mentiras diciendo que porque nosotros creemos que no están los dones milagrosos hoy en día, entonces estamos limitando el poder de Dios, mentira. Y por eso pasé bastantes minutos probando que el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento y está a nuestro favor y está obrando en nosotros hoy en día. Si alguno piensa, hubiera sido mejor vivir en el tiempo de los apóstoles teniendo milagros aquí y allá. O alguno tiene todavía la idea de que Dios es un Dios distante, que no se involucra con nosotros porque no lo vemos haciendo milagros el domingo en la iglesia. Miren, es mentira, es un engaño de Satanás. Lo que tenemos hoy en día es lo bueno, es lo perfecto. Dios es poderoso y está controlando poderosamente y sobrenaturalmente nuestras vidas. No solo con su providencia, sino con el control de todo este universo. El poder de Dios no solo se manifiesta con los milagros. Realmente, si lo miramos en una perspectiva sencilla, todo lo que hace Dios es omnipotente. ¿Quién mantiene los planetas girando en su curso natural? ¿Quién pone el sol a cierta distancia para que no nos tostemos, achicharremos, sino que está en la distancia exacta para que sea de bendición y haga crecer las plantas, nos dé fuerza y energía, pero no está lo lejos para que nos congelemos? ¿Quién hace eso? ¿Y quién hace eso? Jesucristo, con el poder de su palabra. ¿Quién permite que usted se levante hoy y respire? ¿Quién permite que un bebé se engendre en el vientre de una madre, crezca? Pues es Dios el que hace todo esto. Él es poderoso. Hebreos 1:3 dice que Jesucristo sostiene el universo con el poder de su palabra. Así que espero haberlos convencido inicialmente de que el poder de Dios está obrando sobrenaturalmente en nuestra vida. Con lo que Él hace, Él es poderoso. Ahora quiero pasar el resto de tiempo probándoles bíblicamente por qué creemos que los dones milagrosos no están vigentes en nuestros días. Y vamos a hacer 3 claridades esta mañana. Claridad número 1, y con esta comenzamos. Los dones milagrosos no siempre han estado presentes en medio del pueblo de Dios. Esta es la claridad número 1. A veces cuando uno está viendo difuso, cuando las gafas están sucias, cuando hay neblina, lo que uno necesita es limpiar, aclarar, desempañar el vidrio para poder ver claramente. Así que vamos hoy a desempañar algunos errores que tal vez tenemos ahí en nuestra mente, pero vamos a clarificarlos bíblicamente. Claridad número 1, los dones milagrosos no siempre han estado presentes en medio del pueblo de Dios. Hay una falsa concepción
de que el pueblo de Dios siempre ha estado acompañado de milagros. Pero esto es inexacto. Una pregunta para ustedes, y no me la tienen que contestar, solo hay en sus mentes. ¿Todos los hombres de la Biblia hicieron milagros? Porque a veces está como esa concepción. Todos en la Biblia hicieron milagros y nosotros, ¿por qué no? ¿Qué pasa con Fernando que no le están saliendo los milagros? O en la iglesia en Cali que no estamos viendo los paralíticos, de pronto falta fe. ¿Todos los hombres de la Biblia hicieron milagros? ¿El pueblo de Dios a lo largo de la historia, toda la gente ha hecho milagros? Pregunta, ¿qué milagros hicieron Adán y Eva? No tenemos ningún registro de milagros. Pregunta, ¿qué milagros hizo Abraham? ¿O qué milagros hizo David? O pregunta, ¿qué milagros hizo Salomón? Y tal vez algunos empiezan, porque la Biblia no está diciendo que todos los personajes, el pueblo de Dios, en todos los tiempos ha hecho milagros. Algunos profetas hicieron milagros, pero muchos no hicieron milagros. Juan el Bautista tampoco hizo milagros. Si resumimos o identificamos 3 épocas principalmente que la Biblia nos muestra donde se presentaron los milagros, podemos pensar en 3 épocas. Número 1, la época de Moisés y Josué y algunos de los jueces. Tenemos otro periodo que es el tiempo de Elías y Eliseo, junto con algunos profetas, aquí allá, que hicieron algunas señales. Y tenemos el tiempo de Jesús y los apóstoles. Pero miren, aun si pensamos en el tiempo de Jesús y los apóstoles, yo me atrevo a decir que los apóstoles tuvieron muchas señales milagrosas, hicieron muchos dones de sanidades y señales omnipotentes, digamos, mostrando la omnipotencia de Dios a través de ellos como medios. Porque siempre el que hace los milagros y el que muestra la omnipotencia, ¿quién es? Es Dios, pero usa medios. Es decir, cuando Moisés abre el mar, pues no es Moisés en sí mismo, es Dios quien está abriendo el mar, pero utiliza la omnipotencia de Dios para poder hacer esa señal. Pero miren, el Nuevo Testamento parece indicar que esos apóstoles estuvieron haciendo señales y prodigios, pero a medida que fue avanzando el tiempo en el ministerio, esas señales fueron menguando, fueron cesando poco a poco. Y tenemos evidencias de esto en el Nuevo Testamento. A medida que los años pasaron, el don de hacer milagros que los apóstoles ejecutaron fue disminuyendo poco a poco. Y ustedes están diciendo, ¿por qué dices eso, Santiago? ¿De dónde lo sacas? Bueno, vayan a Hechos 19:11. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es Dios quien hace los milagros, pero utiliza uno de sus enviados, uno de sus mensajeros, uno de sus apóstoles para hacer milagros extraordinarios. Y miren lo que dice Hechos 19:12. De tal manera que aún les llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo estaba sanando a todos los enfermos, a los endemoniados los estaba liberando, pero si había alguien que estaba a distancia, pues alguien se llevaba un pañuelito de Pablo, un trapito de Pablo que había estado con Pablo, y aún esos trapitos sanaban a la distancia a esos que estaban enfermos. Vemos que esto es cuando están en todo el apogeo inicial del ministerio. Pero ahora les pido que me acompañen a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Y aquí ya estamos entrando más al periodo de los últimos años de ministerio de Pablo. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Miren lo que dice: te encargo solemnemente, Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, y guárdate libre de pecado. Le está dando unas instrucciones pastorales. Le está diciendo: mira, Timoteo, esto es lo que tienes que hacer. Pero llega un momento donde empieza a darle 5:21.
porque el que vamos a enfatizar es el 23. Entonces miren, desde el 21 hasta el 22 le está dando estas instrucciones y es en el versículo 23 que está el énfasis de lo que quiero, digamos, resaltar. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Le está dando instrucciones de ministerio, pero llega un punto donde le da unas instrucciones personales y unas recomendaciones donde le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Pues he sido informado de que estás teniendo problemas intestinales, digestivos, y pues Pablo sabe que eso va a afectar en un sentido su ministerio, le va a limitar en algo, y entonces Pablo no le manda uno de sus pañuelos para sanarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no está ahora ejecutando los milagros de sanidad como lo hizo al inicio? Bueno, no podemos ser concluyentes, pero parece que al final del ministerio de los apóstoles, aún esos mismos dones milagrosos fueron cesando. Y yo creo que tiene sentido, porque si no hubiera sido muy frustrante para esa siguiente generación que vino, en pensar como, bueno, ¿y qué pasó? Ellos mismos tuvieron la oportunidad de ver que los apóstoles fueron cesando en esas señales y viendo que de ahí en adelante la iglesia iba a estar sin estas señales, porque ya no eran necesarias, y lo vamos a ver en unos minutos. ¿Por qué? ¿Qué le dice Pablo? Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino. Y lo que está diciendo ahí, pues no podemos entrar a hacer toda la exégesis del pasaje, pero lo que está diciendo es, mira, el vino, por su fermentación, va a hacerte bien, va a ser algo que va a hacer bien a tu estómago, porque tal vez el agua que tenían en aquella época, en ese lugar, pues no era potable, y el vino iba a ser bueno para su estómago. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Mira, ¿sabes qué? Espera en la providencia de Dios. Toma esta que es como una medicina para tu estómago y confía en que Dios va a actuar por sus medios. Los milagros tuvieron un papel protagónico en los primeros años de ministerio con la finalidad de certificar que los apóstoles no eran unos charlatanes que se estaban inventando una nueva religión o secta judía. A medida que pasa el tiempo, la necesidad de milagros para certificar a los apóstoles va dejando de ser necesaria. Y ustedes pueden ser testigos de esto. Ustedes han leído el Nuevo Testamento. No se ve mucha presencia de los milagros o referencia a los milagros en las cartas del Nuevo Testamento. Si pensamos en las cartas paulinas o en las cartas generales, no tenemos un recuento de jornadas de milagro, o al menos ese nunca es el énfasis del ministerio. Cuando ustedes están leyendo Efesios, Romanos, no se ve que ese sea como el énfasis. El énfasis siempre es la doctrina, el evangelio. Ya que ellos habían sido certificados que venían de parte de Dios, ahora el propósito era ¿cuál? Pues dar la revelación de Dios. El propósito de los milagros era certificar que estos no eran unos tipos que se levantaron a dar una nueva religión y que iban a crear una secta judía. Entonces, ¿cómo el Señor los certifica? A través de señales y prodigios. Si se levanta un grupo de pescadores, uno que es recaudador de impuestos, otro pescador, otro que era, no voy a decir la palabra, pero ustedes saben, oponiéndose al gobierno, rebelde, bueno, como un guerrillero, porque había uno entre el grupo que era como un guerrillero en la época, alguien que se quería sublevar ante el gobierno. Bueno, esos eran los hombres. Ahí no estaban ni los rabinos, ni los filósofos de la época, ni los eruditos, unos hombres comunes y corrientes. Y Jesús también, se levanta un hijo del carpintero y está por ahí porque vio como un hombre común y corriente, y de repente viene y dice, ¿saben qué? Yo soy el Hijo de Dios. Y yo he compartido la gloria con Jehová desde el inicio. Yo soy eterno, Él y yo somos uno. Y pues sí, la gente dirá, bueno, pues interesante. ¿Pero y qué? La manera de certificar a los hombres de Dios, a los que han sido enviados de parte de Dios, que van a dar una nueva revelación, ha sido a través de milagros poderosos. Jesucristo está haciendo milagros porque está probando que Él no es un hombre común y corriente, sino que Él es la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. Y por eso es que Jesús, cuando ejecuta sus milagros poderosos, muchas veces los discípulos empiezan a reflexionar y decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? Este no puede ser un hombre cualquiera. Y luego piensen en los apóstoles. Están ellos dando sus revelaciones, la enseñanza del evangelio con las cuales las personas pueden ser salvas, diciendo que ahora la adoración no es a través del templo en Israel, sino que es a través de adorar a Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y creer en Él. ¿Y la gente qué va a decir? ¿Y ustedes quiénes son? ¿De dónde salieron con eso? Entonces el Señor, ¿qué hace? Los certifica por medio de milagros.
Ese es el propósito. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Juan, hablándole a su discípulo Gallo, le dice: el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Juan? Orando por la salud de su discípulo. Miren, hago la claridad. Claro que podemos y debemos orar por la salud de los enfermos. Debemos orar con fe, debemos orar con valentía, debemos orar con perseverancia, para que si Dios en su poder y en su providencia decide actuar de manera favorable, pues le damos gloria. Eso es lo que dice Santiago 5, 14 al 15, que oremos por los enfermos. Pero hay una gran diferencia entre nuestra oración suplicando al Señor que si es su voluntad, haga algo, a la diferencia cuando uno de los apóstoles veía a alguno y le decía: levántate y anda. Dinero no tengo, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Él no estaba viendo a ver si de pronto pasaba o no. Eso es tener un don de milagros. Los milagros sucedían al 100% sin falla. Y por eso es que tenemos que entender la diferencia entre lo que presenta la Biblia y lo que muchos charlatanes están diciendo hoy en día de los milagros. Que Dios use medios a través de nuestras oraciones, que Él use medios providenciales para sanar a los enfermos. Claro, eso lo hacemos. Oramos que el Señor use los médicos para que usen los medios indicados, para que den el diagnóstico correcto, para que la medicina en su gracia actúe de manera favorable, que Dios intervenga como Él quiera. Pero eso es muy diferente a tener el don de sanidad como lo tuvieron los apóstoles. Y creo que todos lo entendemos. Dios no está maniatado. Él puede hacer lo que quiera porque Él es Dios, pero descansamos en su providencia. Así que la primera claridad es que no todas las épocas han estado cubiertas de milagros en el pueblo de Dios. Número 2, el propósito de los milagros generalmente ha sido certificar a los que estaban dando una revelación de parte de Dios. El propósito de los milagros generalmente ha sido certificar a los que estaban dando una nueva revelación de parte de Dios. Y miren, hace unos minutos ya definimos qué es un milagro, pero ahora es pertinente entender el propósito de los milagros. ¿Para qué eran los milagros? Para certificar a ciertos hombres que eran enviados suyos de manera especial y que estaban dando un mensaje de parte de Dios. ¿Cómo era que iban a probar que sí estaban viniendo de parte de Dios o que ese mensaje sí era de Dios? No podían simplemente creer en su palabra. La forma para probar que su mensaje era de parte de Dios era ¿qué? Pues tener señales milagrosas. Y voy a leerles Éxodo 4. Miren Éxodo 4. Moisés respondió y dijo: si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no se te ha aparecido el Señor. ¿Ven el punto? Moisés está diciendo, cuando yo me aparezca al pueblo y empiece a decir que tú me enviaste, pues que el pueblo ¿qué va a decir? Versículo 2 dice: y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano, Moisés? Y él respondió: una vara. Entonces él le dijo: echa en la tierra. Él la echó en la tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió su mano y la agarró, y se volvió la vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añadió el Señor: ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él le dijo: vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí que se había vuelto como el resto de su carne. ¿Qué le está diciendo el Señor a Moisés? Mira, voy a empezar a darte esta clase de señales y aún más poderosas para certificar al pueblo y a una faraón de que tú no vienes solo, sino que tú vienes de parte mía, con un mensaje de parte de Dios. ¿Qué continúa diciendo el versículo? Miren lo que dice el versículo 8. Y acontecerá que si no te creen ni obedecen al testimonio de la primera señal, quizá creerán en el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen en estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Entiendo que si llegas por tu propia cuenta
pues nadie va a creer mi mensaje. Así que voy a llamar la atención del pueblo para que tu mensaje no sea tu mensaje, sino sea el mensaje de Dios, certificado a través de milagros, de señales potentes. ¿Cuál es el propósito de los milagros entonces? Validar al hombre de Dios para certificar que realmente es un enviado de Dios. Ese ha sido el propósito principalmente de los milagros. Moisés no solamente estaría guiando a Israel, sino que ustedes saben quién es el autor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién los escribió? Moisés. Estaba dando la ley del Señor, la Torá de Jehová, y el Señor lo certifica a través de señales y prodigios. Pero miren, en tiempos de turbulencia y mucho engaño, donde los falsos profetas estaban multiplicando, donde el pueblo de Dios estaba empezando a seguir a Baal, a un ídolo, y se estaban multiplicando los profetas, los falsos profetas, entonces Dios decide: voy a certificar para que el pueblo pueda ver entonces quién es el profeta verdadero. A tal punto ha llegado el engaño de mi pueblo que voy a certificar a quién es. ¿De qué época estamos hablando? Elías. Elías es un profeta de parte de Dios. La gente estaba viendo a los profetas de Baal poderosos, cercanos al rey, seguramente con muchas ínfulas, con mucho poder, seguramente muy bendecidos externamente, y entonces el pueblo podría estar tentado: bueno, ¿por qué iríamos a creer a este Elías que está por ahí solo? Nadie le sigue, nadie le cree. Mejor estos 500 profetas de Baal, estos son los buenos. Estos son los que andan en helicóptero, en carros, estos son los profetas de verdad, verdad. Entonces Elías dice: ¿sabes qué, Señor? Este pueblo está totalmente engañado. Por favor, certifica quién es el tuyo. Certifica quién es el profeta verdadero. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 18, en el versículo 36, dice que: y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, responde, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, ya que has hecho volver sus corazones. Entonces, ¿qué pasó? Cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Y las personas dijeron: entonces este es el profeta verdadero. ¿Y qué hicieron? Fueron y mataron a los profetas falsos, que era la instrucción en el Antiguo Testamento. Lo mismo sucedió en tiempos de Jesús. Hago una aclaración: esta era la instrucción en el Antiguo Pacto, no estamos en el Antiguo Pacto. No hay que matar a los profetas falsos. Lo mismo sucedió en tiempos de Jesús y los apóstoles, y Jesús está condenando el sistema religioso judío que se había convertido en una cueva de ladrones. Además es un hombre, hijo de un carpintero, y aparece en Israel diciendo que es el Hijo de Dios, que ha compartido la gloria con Jehová. Entonces, ¿cómo se va a identificar como el Mesías prometido? Bueno, Juan 5:36, Mateo 8:26 y Hechos 2:22 nos dice que la manera en cómo Jesús certificó que era el verdadero Mesías fue a través de sus señales. Les leo por ejemplo Hechos 2:22. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, ¿cómo? Con milagros. ¿Cómo es que Dios lo confirmó? Con milagros. ¿Cómo es que Dios confirmó a los apóstoles? Con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él. Aparte de eso, el Señor hizo lo mismo con 12 hombres comunes y corrientes. Pero miren, no solamente para que ellos pusieran la base de la iglesia cristiana, sino que ¿quiénes fueron los que escribieron el Nuevo Testamento? La base doctrinal con la cual se sostiene la iglesia hoy en día. Los apóstoles. Y el Señor los confirmó a través de señales y prodigios, para que la gente supiera que cuando ellos estaban escribiendo, dando sus instrucciones, no eran simplemente sus consejos personales. Como cuando a veces llega alguien y dice: no, eso lo dijo Jesús, pero es que Pablo dijo otra cosa. Miren, eso no es entender la Biblia correctamente. Toda la escritura es inspirada por Dios, y Dios certificó a esos hombres a través de señales. Un versículo clave para que tomen nota acerca de esto es Hebreos 2 del 3 al 4, y se los leo. ¿Cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué está diciendo Hebreos 2? Que cómo fue que ellos fueron testificados de parte de Dios, a través de milagros, repartimientos del Espíritu y según su voluntad. Entonces, ¿qué tenemos? Moisés, Elías, Eliseo, Jesús y los apóstoles dieron un mensaje de parte de Dios, y Dios consideró que necesitaban ser certificados por medio de milagros y prodigios. Los apóstoles estaban dando la nueva revelación para que pudiéramos tener la base doctrinal de las escrituras de la iglesia. Eso está en Efesios 2:20. Estaban poniendo la base, y para que esa base pudiera ser puesta, necesitaban ser confirmados de parte de Dios. Quisiera terminar con la última claridad de manera rápida. Tercera claridad: el supuesto don de milagros que vemos hoy en día no tiene nada que ver con la clase de milagros que aparecen en la Biblia. Ya lo hemos visto, lo hemos probado. Bíblicamente tenemos razones para entender que no estamos viendo el don de milagros hoy en día, pero tenemos que ser sinceros, por la experiencia ustedes saben que no estamos viendo los dones milagrosos de las Escrituras. Ustedes saben por la experiencia que eso no es lo que está pasando hoy en día. Bíblicamente lo hemos probado, pero por la experiencia sabemos que no está sucediendo eso en este momento. Y no puedo profundizar en esto, pero volverán señales sobrenaturales en la gran tribulación. Se pueden ver en Apocalipsis, en Mateo 24, en Marcos 13, las señales que sucederán al final de los tiempos. Pero en la era de la iglesia en este momento, pues vemos que han cesado. Pero ¿cómo podemos entonces ver la diferencia o la evaluación entre esos dones que hoy dicen que suceden y lo que sucedió en aquella época? Bueno, por la calidad de los milagros en primera medida. Un milagro es que algo por definición es algo tan sorprendente que si hay la duda de que es un milagro, entonces no es un milagro. El punto de un milagro es que es tan sorprendente que si queda duda, entonces no es un milagro. Lo voy a decir en términos sencillos. Si alguien o un milagrero hace algo, pero la gente no queda convencida de que sí pasó el milagro, no, pues no pasó. No es un milagro realmente. Ese es justamente el punto de los milagros. Son tan potentes que la única explicación que hay para ellos es que la fuerza vino fuera de este mundo. Si hay dudas, entonces no es un milagro. Así que orar en un estadio diciendo que las personas son sanadas de su dolor de cabeza y que las personas se autoconvenzan de que si sienten un poquito mejor, eso no es un milagro. Esa no es la clase de milagros que vemos en la Biblia. Si no hemos visto paralíticos verdaderos levantarse, si no hemos visto ciegos poder ver claramente, si no hemos visto sordos que pueden escuchar, entonces seamos claros, usted y yo no hemos visto milagros de la calidad de milagros que aparecen en la Biblia. Y esto tiene sentido porque si todos hicieran milagros, entonces ¿cómo hubiera sido diferente los apóstoles que estaban escribiendo el Nuevo Testamento? ¿Qué diferencia tendrían ellos si todos hicieran milagros? Habría hoy personas entonces también diciendo, no, hay que añadir segunda de Apocalipsis, porque yo escuché este sueño, esta revelación. No es tan raro, lo siguen diciendo, ¿no? Siguen diciendo, tú necesitas esto, pero también necesitas mis sueños, mis profecías. Falso, la Biblia es suficiente. Y todas estas son profecías falsas y no se dan cuenta que lo que están diciendo es, tú necesitas algo más fuera de la palabra. Eso es lo que están diciendo esos falsos profetas. Pero la Biblia es suficiente, está completa y el Señor certificó a aquellos que la escribieron. No vemos sanidades como las que aparecen en la Biblia hoy en día. Sanidades que son al 100% efectivas. Esas eran las sanidades de la Biblia. ¿Quieren tomar referencias? Mateo 4:24, Mateo 14:36 y Hechos 5:15. Cuando los apóstoles salían a hacer milagros, ¿saben qué? 100% eran sanadas las personas. Todos los que tocaron el manto de Jesús aquel día fueron sanados todos. Y el énfasis es la palabra todos, todos, todos. El don de lenguas bíblico es una señal para certificar que aún los gentiles podían ser salvos y recibir el Espíritu Santo, y sucedía un milagro de que hablaban en otros idiomas. Balbucear palabras sin sentido, galimatías, palabras sin sentido, eso no es el don de lenguas bíblico.
El don de lenguas bíblico era que una persona que no sabía un idioma empezaba a hablar en ese idioma y otras personas que eran de ese lugar donde conocía ese idioma podían decir, ¿cómo es posible? Como que ustedes empiecen aquí a hablar en ruso y llegan unos rusos y dicen, ¿cómo estas personas aprendieron eso? Bueno, eso porque es un milagro, es algo sobrenatural. Así que estar empezando a balbucear y decir un poco de palabras extrañas, eso no es el don de lenguas bíblico. El don de profecía que vemos en nuestros días, en muchos lugares, en primer lugar, es falso, porque la Biblia está completa y no necesitamos más profecías. El canon está cerrado. Los sueños de alguien diciendo que es una nueva profecía son falsos. La Biblia es suficiente. Pero miren, estas profecías son falsas, pero también muchas veces yo creo que lo que hay detrás de estas profecías es que hay espíritus de adivinación y demonios. Eso es lo que está pasando en muchos lugares. Hay un lugar que está en cada pueblito de Colombia, en cada ciudad, llamado Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Y es una secta destructiva. Y están profetizándole a las personas cada fin de semana al oído. Y saben que yo creo que mucho de lo que pasa ahí es que eso es una secta llena de demonios donde hay adivinación. Y están engañando a miles de personas. ¿Saben por qué? Porque las personas están diciendo, yo necesito esa revelación. Esto no es suficiente. Yo necesito la profecía que me va a dar la profeta cada fin de semana. Esto no es suficiente. Yo necesito que me digan lo que va a pasar en mi vida. Pero ¿saben cómo llama el Señor a eso? Espíritu de adivinación. Y es abominación al Señor. Yo no necesito esas profecías. Yo no necesito esas supuestas revelaciones. Y quiero decirles algo, aún si sucedieran, aún si lo que me dicen en la profecía sucede, yo no lo necesito porque yo tengo la palabra suficiente. Por supuesto que el demonio puede adivinar cualquier cosa. Llevan por miles de años acompañando a la raza humana y conocen cómo funcionamos, conocen lo que está pasando. Claro que pueden engañar a personas dándoles esas profecías, pero es engaño. Además de estas profecías, muchas veces no solamente son adivinación, sino que ¿saben qué? Son blasfemias demoníacas. Yo recuerdo hace unos años, casi una década atrás, estar en un lugar aquí pasando la autopista, aquí en Bogotá, y ser expuesto a un supuesto profeta. ¿Y saben qué me dijo? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti y serás ungido para liberar a los cautivos. Y miren, ese día sonó muy bonito, pero eso es una blasfemia. Porque ese es Isaías 61, profetizando del Señor Jesucristo. Y así es que mantienen engañando a personas. Blasfemias. Y así es que mantienen cautivos a miles de personas. Pero no solamente es la calidad de los milagros, sino que son los agentes de los milagros. ¿Quiénes son los que están haciendo milagros? Eso debería darnos una señal. ¿Quiénes son esos supuestos que están haciendo milagros hoy en día? Y debería darnos una señal de si son verdaderas señales o no. ¿Quiénes son los que están ejecutando estos milagros? ¿Son realmente hombres de Dios? ¿Hombres puros en la piedad, en su testimonio, en su doctrina? ¿O son hombres corruptos los que están haciendo estas supuestas señales de parte de Dios? Si un hombre dice que hace milagros y al mismo tiempo está enseñando doctrinas falsas y erróneas, entonces sabemos que esas supuestas señales no vienen de parte de Dios. Por ejemplo, Benny Hinn es uno de los que se ufana de hacer milagros en nuestros días. Muchos de sus supuestos milagros han sido desenmascarados y revelados como milagros falsos. A veces utilizan las mismas personas en diferentes shows, en diferentes ciudades, y llevan al mismo actor para que haga el show allá. Pero además de estos milagros falsos, pues esta persona enseña doctrinas erróneas. ¿Saben qué dice Benny Hinn acerca de los milagros? Les cito. Miren lo que dice él. Si ustedes quieren que Dios haga algo por ustedes, entonces ustedes deben hacer algo primero por Él. Si quieres un milagro para tu enfermedad, para tu dolencia, entonces tú tienes que darle dinero a Dios. No tienes dinero para dar, entonces no tienes milagro. Darle dinero a Dios es el secreto para desbloquear tus sueños, es el secreto para el ascenso laboral, para el crecimiento de tu cuenta bancaria. Por supuesto, si esta es la clase de hombres que está haciendo estas señales, sabemos de dónde vienen estas señales. Son doctrinas de demonio. Cash Luna
Ricardo Rodríguez de Avivamiento, César Castellano del G12, la Iglesia Católica en todos sus templos por todas las ciudades, ahí cerca en el Valle del Cauca, en Buga, el Milagroso, miles de personas peregrinando, falsos, sectas mentirosas manipulando a través de supuestos milagros. ¿Y saben qué? Es posible que a veces hagan señales y que sean sorprendentes. ¿Y acaso eso no fue lo que pasó con los magos que soportaban a Faraón en tiempos de Moisés? Hicieron señales sobrenaturales, pero eran empoderadas ¿por quién? Por Satanás y los demonios. Hay falsos y nosotros tenemos que estar atentos. Miren, aparte de doctrina falsa, muchos de estos hombres son líderes carismáticos, pero tienen una debacle moral. Se caracterizan por inmoralidad sexual, por el adulterio, por trampa en sus finanzas, por el abandono de sus familias, por el abuso a las congregaciones. Así que todas estas son señales de alerta para ver que estos son falsos maestros y que sus supuestas señales son solamente medios de engaño. Jesús dijo claramente que en los últimos días se levantarían muchas personas haciendo señales y milagros y vendrían delante de él diciendo: Señor, Señor, pero si nosotros hemos hecho esto, aquello, hemos hecho milagros, ¿no? Y señales. ¿Y qué les dice él? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Muchos de estos charlatanes vendrán un día a presentarse y a decir: pero ¿cómo así? Nosotros no éramos los que estábamos haciendo milagros de tu parte. Y el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes no tienen que ver nada conmigo. Por supuesto que el Señor sigue certificando hombres de Dios hoy. ¿Saben cómo es? Por sus frutos los conoceréis. Mira, un hombre que tiene doctrina conforme a las Escrituras, que quiere toda la gloria solamente para Jesucristo. Es un hombre que ama a su esposa, que es fiel a ella. Esa es la manera como Dios está certificando a sus hombres hoy en día, hombres santos y piadosos, para que solo Él se lleve la gloria. Porque si levanta un hombre así, entonces ¿saben qué? Es porque Él en su gracia lo sostiene. No es por la potencia del hombre de Dios, es porque Él sostiene a sus enviados. Y nosotros tenemos que tener discernimiento, como lo dijo Henry ayer. Concluyamos. ¿Está Dios limitado a usar su omnipotencia? No. Él puede hacer lo que le plazca, pero vemos que su omnipotencia principalmente está siendo ejecutada por medio de sostener este universo y cumplir con sus planes y su providencia. ¿Y saben qué? Oremos, porque hay miles de personas engañadas hoy en día, millones engañados. Oremos para que el Señor en su gracia despierte. Pero ¿saben? Yo creo que el Señor está haciendo algunos milagros hoy en día. Y no lo digo de manera metafórica. Yo creo que el milagro que está haciendo Dios hoy en día es que coge a un cadáver espiritual y Él interviene y rompe las leyes de ese hombre que está muerto o esa mujer que está muerta espiritual, y llega a Él y le toca y le da vida y lo regenera. Y ese muerto espiritual, ese cadáver espiritual que tiene el corazón como piedra, el Señor le da un corazón de carne para que empiece a amar la Biblia, a amar a Jesucristo y vivir para Él. Y ese que no podía ver nada de lo espiritual, empieza a ver y amar a Jesucristo. Empieza a ver su propio pecado, pero empieza a ver a Cristo y a decir como: gracias, hermoso Salvador, quiero vivir para tu gloria. Y ese que no podía escuchar la verdad de Dios, el Señor le destapa los oídos para que pueda escuchar la verdad de Dios. El Señor está haciendo milagros, y ¿saben cómo son? Está regenerando personas, está dando nuevos nacimientos, y eso es lo que está pasando en medio de esta iglesia. Eso es lo que está pasando en medio de iglesias bíblicas. El Señor está salvando almas, el Señor está pasando muertos espirituales a la vida, y el Señor muestra toda su omnipotencia para rescatarnos. Así que démosle gloria y dejemos de pensar que Él no nos está mostrando su poder. Lo está mostrando, ¿no? Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque es clara, Señor, pero a veces nosotros no la estudiamos con diligencia. Padre, bendícenos y pedimos por la salvación de tantas personas que están engañadas en este momento. Usa, Padre Santo, el púlpito de esta iglesia para que más personas puedan conocer tu verdad y venir al Evangelio. Salva almas, sigue rescatando personas y utiliza también tu omnipotencia para santificarnos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.